En esta lectura les voy a hablar de la configuración del temporizador 555 en operación a estable o en forma de oscilador. Y este video está producido por El Gato Loco. Empezamos. La configuración del temporizador 555 en operación a estable. La información que tengo para ustedes en este video está extraída del documento AN170. Y lo que vamos a hablar aquí es de la traducción que yo hice de ese documento. En el modo a estable o marcha libre, solo un componente adicional RB es necesario. ¿Qué significa esto? Un componente adicional es necesario. Ese componente adicional es una resistencia adicional que se le va a poner a nuestro circuito. Recordemos que nosotros teníamos nuestro circuito monoestable cuando habíamos hecho una conexión entre el pin 7 de descarga y el pin 6 del umbral. Y teníamos nuestra señal de gatillo que venía de VCC a 0 y regresaba. Y esta dijimos que era la señal de gatillo. Esto era para la condición mono estable. Ahora, dice que para la condición A estable, lo que tenemos que hacer es adicionar un elemento extra. ¿Cuál es ese elemento extra? Aquí vamos a renombrar, se renombra esta resistencia y ya se llama resistencia A. Y el elemento adicional, que en este caso sería otra resistencia, que iría conectada entre el pin 7 y el pin 6, reemplazando el cortocircuito. Y a esta resistencia la vamos a llamar AB. Ya tenemos resistencia A, resistencia B y el condensador. Esto forma nuestro sistema de red de control de tiempo RC. El gatillo ya no estará conectado a una señal de acople, porque el gatillo ahora se va a conectar directamente y vamos a monitorear el condensador. O sea que queda monitoreando el umbral y por el pin 2 el comparador de gatillo para comparar un tercio de VCC y también vamos a comparar los 2 tercios de VCC. Recordemos que este voltaje es VCC y nuestras conexiones a tierra, nuestra conexión a la fuerza, a VCC, nuestra conexión al pin 5 y nuestra conexión a reinicio permanecen igual, no cambian. Y nuestra señal de salida tampoco cambia. O sea, la única adición fue la resistencia B y la conexión del pin de umbral al pin de gatillo para monitorear el voltaje del condensador. Al encender el temporizador, el condensador se descarga manteniendo el gatillo bajo. Esto activa el temporizador que establece la ruta de carga del condensador a través de RA y RB. O sea que cuando esto no está conectado a tierra, que sería a través del transistor de descarga, se produce la carga del condensador. Y cuando se requiere que el condensador se descarga a través de la resistencia
B por el transistor. Entonces, cargamos a través de dos resistencias en serie y descargamos a través de la resistencia B. Cuando el condensador alcanza el nivel de umbral de 2/3 de VCC, la salida cae y el transistor de descarga se prende. El condensador de temporización ahora se descarga a través de RB. Cuando el voltaje del condensador cae a 1/3 de VCC, el comparador de gatillo se dispara, reactivando automáticamente el temporizador, creando un oscilador cuya frecuencia viene dada por la fórmula. Es esta fórmula. No nos vamos a preocupar por el momento de esta fórmula, porque esta fórmula la voy a deducir paso a paso. ¿Ok? Entonces, si tuviésemos aquí nuestro osciloscopio, ¿qué sucedería? Tengo 1/3 de VCC. Tengo los 2/3 de VCC. ¿Qué sucede con el voltaje del condensador? Lo que estaría aquí monitoreado por los dos pines de umbral y de gatillo. Tenemos que cuando se carga por este lado. Y se carga usando R más B, RA más RB. Y se descarga por RB. Y así lo hace sucesivamente. Se carga por RA más RB y se descarga por RB. Y nuestro voltaje de salida, vamos a ponerlo de otro color, estaría aquí a aproximadamente VCC, y tendríamos unas líneas de tiempo que definirían el efecto. Entonces aquí estaría cargando. Cuando carga, tiene la salida arriba, y cuando descarga, tiene la salida a 0. Y se mantiene en 0 hasta que el voltaje de descarga llega al valor del gatillo. Y otra vez se dispara, se mantiene arriba, y cuando llega otra vez a los 2/3, se dispara, quedando negativo, y así sucesivamente. Entonces esto sería lo que es la salida arriba y la salida de abajo. Y depende del tiempo de carga y el tiempo de descarga. Y esas fórmulas las vamos a deducir y las vamos a aplicar. Entonces, en el siguiente diagrama podemos ver un ejemplo en donde tenemos ya la conexión de la resistencia A, de la resistencia B, resistencia B, nuestro condensador, y conectamos el pin de gatillo con el pin de umbral. ¿Okay? Y lo que hemos graficado aquí este es el voltaje de salida. Este es la salida. O sea que aquí hemos graficado la salida. Esta gráfica de aquí es la salida. Entonces, ¿qué significa? Que aquí tendremos la salida de alta en alta. Este tiempo, que se llama, en inglés se llama time high, corresponde a una fórmula que es 0.693, que multiplica a RA más RB por C en serie. Y el tiempo cuando está abajo, que sería el time low,
que sería este, corresponde a la fórmula 0.693 RB multiplicado por C. Y recordemos que el valor de 0.693 sale del valor del logaritmo natural de 2. El periodo total es la suma de el ciclo. Un ciclo completo es este acá. De este punto aquí a este punto. El periodo. Y otra es lo que se llama el duty cycle, que sería el ciclo de trabajo, que es una relación de todo el tiempo total que divide a la fracción de tiempo que está alta. Vamos a analizar de dónde salen las dos fórmulas TH y TL. En mi video, cuando hablamos de circuitos RC, hablamos de unos valores especiales y hablamos de la carga y el tiempo de la descarga. Vamos a hablar para nuestro circuito en el tiempo de carga. En el tiempo de carga de nuestro circuito tendríamos el siguiente diagrama. Mi circuito está conectado a una fuente de poder, pasa por la resistencia A, sigue hacia la resistencia B, se conecta al condensador y va a tierra. ¿Okay? Aquí tenemos RA, RB y condensador. Aquí tenemos una conexión que va al pin de umbral y al pin de gatillo. Y acá, entre la resistencia A y la resistencia B, nos vamos a conectar al transistor de descarga, que lo voy a reemplazar para simplificar el circuito con un interruptor que va conectado a tierra. Este sería el transistor de descarga. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar. Cuando está cargando el circuito, tenemos las resistencias A y B en serie que cargan el condensador. Entonces, en este caso, tendríamos que en nuestro comportamiento, nuestra curva de comportamiento para esta resistencia A y B en serie, tendríamos un tiempo específico que sería el tiempo tau, que es igual a RC. Pero decimos que es tau. En este caso vamos a llamar tau high. Es igual a RC, pero R es RA más RB. RA más RB que multiplica a C. ¿Okay? Esta es en general cómo se comporta nuestra curva con esta constante tau. ¿Okay? Una vez que determinamos esta constante tau, podemos decir que los valores que nos interesan ahora es el valor de la carga desde 1/3 de VCC o V0 hasta su valor de carga de 2/3 de VCC o V0. Y teníamos de que el tiempo que toma en llegar de 1/3 de V0 a 2/3 de V0 es el tiempo en donde nuestro circuito permanece con una salida alta. Y este tiempo lo conocemos como delta t, que sería la distancia de aquí. Pero delta t es logaritmo natural de 2 por RC. Pero si reemplazamos nuestro nuevo valor delta t, entonces aquí sería que el tiempo t high, ¿a qué es igual?
al logaritmo natural de 2 que multiplica a R. Pero recordemos que R es RA más RB. RA más RB. Y esta sería mi resistencia equivalente. Y todo multiplicado por C. Y de nuevo, recordemos que el logaritmo natural de 2 tiene su equivalente de fracción, que estaría acá. 0.693 RA más RB que multiplica a C. Este es el valor del tiempo high. Ahora, para encontrar el valor del tiempo cuando está low, aplicamos la misma forma de raciocinio. En este caso, tendríamos nuestra fuente de poder, BCC, conectándose a RA, conectando a RB, conectando al condensador y a tierra. Y de nuevo, tendríamos los puntos de conexión de RA, puntos de conexión de RB, condensador C, y tenemos el pin de umbral y el pin de gatillo. Y acá tenemos nuestro transistor que va conectado a tierra. Y aquí tendríamos BCC. Ahora, cuando venimos del punto de inflexión, que sería el punto de carga, nos encontraríamos en este punto aquí, donde el condensador va a empezar a descargarse. Y se va a descargar desde su valor de 2/3 de B0 o BCC hasta 1/3 de BCC o B0. Y este tomaría este tiempo. Tiempo T. Tiempo T, delta T. O sea que este tiempo es delta T, que vendría a equivaler a logaritmo natural de 2 por RC. Vamos a encontrar ahora el valor para nuestra gráfica, porque este transistor está en corto y el condensador se va a descargar solamente a través de RB. RA queda conectado a tierra, como nos podemos ver, está conectado a tierra. RA tiene corriente, pasa corriente por RA, pero toda esa corriente se convierte en calor, en disipación, porque no hace más nada. Y el resto se usa para la resistencia B, para descargar el condensador. Este es el transistor de descarga. Entonces, para encontrar nuestra función, nuestro valor tau de descarga para esta gráfica, tendríamos que tau low, porque sería tau low o de descarga, es igual a RC, pero RC es RB por C. Tau. Y si reemplazamos delta T, y este lo llamamos el tiempo que permanece abajo, la salida será igual al logaritmo natural de 2 por R, pero R es RB por C. Y esto es lo que nos muestra la ecuación inicial. El tiempo cuando está abajo es logaritmo natural de 2 por RB por RC. Así se calcula. Y los valores se reemplazan acá para encontrar el periodo, que sería el tiempo que está arriba más el tiempo que está abajo. Y si deseamos encontrar su frecuencia, para encontrar la frecuencia, F es igual a 1 sobre periodo. 1 sobre el periodo. Esta es la fórmula de frecuencia. ¿Correcto? Y
con esta parte hemos concluido la solución de estas dos ecuaciones básicas que se van a usar todo el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo, una simulación con estos valores. Aquí tengo mi circuito, como les dije, para hacer la simulación que la hago en el programa de Proteus. Tenemos conectado el circuito de la forma siguiente. 9 voltios, que equivale a VCC. Y tenemos que verificar que nuestros pines 8 esté conectado a VCC, que mi pin 1 esté conectado a tierra, que mi pin de salida esté conectado a su carga, que el pin de reset esté conectado a VCC, el pin 5 esté conectado al condensador y tengamos nuestras resistencias que controlan el tiempo de este oscilador RA, RB y C conectadas a la fuente de poder en serie, ¿sí? Y monitorea el voltaje del condensador a través del pin 6, que sería el umbral, y al pin 2, que sería el de gatillo, que sería este aquí, el pin 2 gatillo. Y entonces a nuestro circuito le hemos conectado un osciloscopio, este sería el osciloscopio, del canal A lo conectamos al voltaje de condensador, este sería el B, voltaje de condensador, y este canal B lo hemos conectado a la salida. Como pueden ver, no hay cable. Esto es una gran ventaja que tiene Proteus. Hay otros circuitos, otros programas de simulación en donde le hemos dado el nombre al cable, que sería este cable se llama out, y una vez que le damos un nombre al cable, ese cable lo podemos usar para medir señales. Y eso es lo que se ha hecho en este caso, ¿correcto? Cuando corremos la simulación y miramos en nuestro osciloscopio su gráfica, nos podemos dar cuenta de su salida, de qué estamos midiendo. Entonces vamos a explicar cómo funciona el osciloscopio en este programa. Entonces decíamos que medimos el canal A. El canal A es lo que estamos midiendo. El canal C no lo conectamos, entonces lo apagamos. Está apagado. Lo mismo que hicimos con el canal D. Lo tenemos apagado. Y tenemos que el canal A lo hemos puesto en acoplo DC. Y el canal B lo mismo, en acoplo DC. Tenemos nuestras escalas de voltaje. Para el canal A tenemos que cada división en nuestra pantalla corresponde a un milivoltio. En este caso, corresponde a un voltio. Un voltio. Acá estamos, un voltio. O sea, ¿qué significa? Que cada divisioncita de estas, entre este punto y este punto acá, aquí hay un voltio. Un voltio. ¿Okay? Y lo mismo sucede para el canal B, un voltio. O sea que ambas escalas
están al mismo nivel. 1 voltio, 2 y 1 voltio en el canal A y 1 voltio en el canal B. Para darnos cuenta de la magnitud de los voltajes. Entonces, ¿qué significa? Que aquí es 0 voltios. Y aquí en esta parte de acá tendríamos 9 voltios. Lo contamos. 0, 1, 2, 3. Estamos aquí a 3. 3 voltios. 4, 5 y 6. Esta rayita corresponde a 6 voltios. 7, 8 y 9. Y nuestro voltaje de salida está un poquitito por debajo de los 9 voltios. Un poquitito. 8.8, 8.7. ¿Okay? Ahora, cuando miramos a las divisiones del tiempo, que se maneja con la horizontal, nos dice que estamos acá, en esta sección, que es 0.2 milisegundo, 0.2. O sea que esta división de tiempo de aquí corresponde a 0.2 milisegundos. Esta división lo usamos para medir los valores del tiempo, cuando está alto y cuando está bajo. Como decíamos, el canal A, que sería este es el canal A, que es la carga, voltaje de carga de condensador. Voltaje de carga de condensador y voltaje de descarga del condensador. Y corresponde a la salida alta, que sería esta, la salida alta, y a la caída baja. ¿Okay? Y acordémonos de que esto corresponde a un tiempo basado en nuestra fórmula, que la teníamos definida acá anteriormente. ¿Okay? Entonces ahí queda nuestras variables. Y nos damos cuenta que lo mismo. Empieza desde 3 voltios, de 3 voltios aquí, y carga hasta 6 voltios, porque es lo mismo. Es 1/3, y estos serían 2/3. Estos son los 2/3 de 9 voltios, que son 3 y 6. Y lo mismo sucede, que se descarga de los 2/3 a 1/3. Y así sucesivamente crea esta condición de oscilación. Okay. Hay algo que se debe tener en cuenta, y es lo que dice la nota AN170, que es la que vamos a volver aquí. Entonces nos dice que la selección de las proporciones de RA y RB varía el ciclo de trabajo, o el duty cycle en inglés, de acuerdo a sus valores. He aquí que tenemos un problema. Si un ciclo de trabajo de menos de 50% se requiere, entonces ¿qué? No es posible. No es posible tener un ciclo de trabajo menor de 50% con esta configuración RA-RB, ¿sí? Por su misma naturaleza. Porque si RA tiene que ser en serie con RB, este valor siempre será mayor. No importa qué valor tengamos en RB, ¿sí? Mucha gente diría, pero puedes poner este valor a 0. Pero tenemos el mismo problema. Si tenemos que cuando se esté descargando, que sería esta parte, conectamos esto, esta RA fuese 0, haríamos un cortocircuito y destruiríamos el integrado. ¿Sí? Por eso este valor de RA está limitado, no puede ser 0. Y también está limitado por la cantidad de corriente que el transistor pueda disipar basado en esta resistencia RA. Esta resistencia RA tiene sus limitaciones. Hay un truco
o una configuración un poquito diferente. Y esto dice, volvemos a lo mismo, si un ciclo de trabajo de menos de 50% se requiere, entonces ¿qué? Incluso si RA igual a 0, cosa que no puede ser, porque dañamos el circuito, el tiempo de carga no puede hacerse menor que el tiempo de descarga, porque la ruta de carga es RA más B, mientras que la ruta de descarga es solo RB. En este caso será necesario insertar un diodo en paralelo con RB, el cátodo hacia el condensador de temporización. Esa es una parte que vamos a discutir más adelante. La vamos a hablar, pero no ahorita. Ahorita lo que nos interesa es terminar de entender nuestro circuito con la resistencia RA y RB sin diodos. ¿Okay? Aquí tenemos, entonces, cuando medimos con nuestro osciloscopio, aquí hemos usado, tenemos la opción de algo que se llama los cursores. La ventaja de este programa es que podemos usar cursores. ¿Cursores para qué? Cursores para tiempo o para voltaje. En este caso, ya sabemos la magnitud de los voltajes, pero nos interesa es medir un tiempo para este circuito. O sea, que este circuito tomó 1.39 milisegundos arriba, sería esta, la duración mientras está arriba, y la duración de 685 microsegundos cuando está abajo. ¿Sí? Entonces decimos que el periodo total de este, que sería el tiempo total, sería igual a 1.39 milisegundos más el tiempo que está abajo, que es de 685 microsegundos. Ese sería el tiempo total. Y su periodo, perdón, ese es su periodo, y su frecuencia estaría igual a 1 sobre este periodo, t. Y sería de forma matemática. Vamos a verificar, usando ahora la fórmula, de que lo que nos muestra el osciloscopio es cierto. Para este caso, tenemos aquí entonces la función matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en la función matemática? Entonces vamos a definir los valores de RA, de RB y de C. Entonces, basado en los valores de mi simulación, tenemos que es 10.000 y 0.1 microfaradio. Entonces tendríamos que 10.000, tenemos que 10.000 y 0.1 microfaradio. Vamos a encontrar entonces las constantes. Entonces tenemos la constante tau para cuando está arriba y la constante tau cuando está abajo. Entonces la constante tau cuando está arriba es RA más RB. RA más RB por C. Esto nos da que RA es 10.000 más RB, que es otros 10.000, y eso multiplica a 0.1 microfaradio. Esa sería la constante tau cuando está arriba. Y la constante, o de carga, para nuestra curva de carga, y la constante tau para la curva de descarga, tenemos que es RB. Entonces, RB, C, que corresponde a 10.000 multiplicado por C, que sería 0.1 microfaradio. ¿Okay? Nuestra constante tau. Ahora, despejando la fórmula para TH, tenemos que será igual al logaritmo natural
de 2 multiplicado por nuestra constante tau h, ¿sí? Porque es RC, que es tau. Nos da igual a logaritmo natural de 2 multiplicado por este valor aquí, 10.000 más 10.000 nos daría 20.000, 10 a la 3, que multiplica a 0.1 por 10 a la menos 6. Y el valor de t, L, es igual a logaritmo natural de 2, que es esta parte de aquí, que multiplica a RB por C, que es el tau L, por 10 a la por 10 por 10 a la 3, que sería 10.000, multiplicado por 0.1, que multiplica a 10 a la menos 6. Hacemos la matemática y tendríamos entonces los valores. Al hacer nuestra matemática, vamos a hacerla aquí, tendríamos que logaritmo natural de 2 es 0.6, entonces reemplazamos acá por 0.693. Algunas personas usan 0.7 por 20 por 10 a la 3 por 0.1. Entonces tendríamos acá 2 a la, porque 20 multiplicado por 0.1 nos da 2, y 10 multiplicado 10 a la 3 por 10 a la menos 6 nos da 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, y hacemos la operación que nos daría 0.693 multiplicado por 2, que me daría 1.386. 1.386 por 10 a la menos 3. O lo que es 1.39 milisegundos. Este sería el tiempo de high. Y el tiempo cuando permanece esto abajo sería igual al logaritmo natural de 2, que es 0.693, que multiplica, aquí tendríamos 10 multiplicado por 0.1 me da 1, y multiplica a 10 a la 3 por 10 a la menos 6 me daría 10 a la menos 3, que es igual a 0.693 por 10 a la menos 3 milisegundos. O, si vamos a poner esto en microsegundos, sería 693 microsegundos, que sería TL. Este sería el valor esperado. ¿Ok? Y que obtuvimos en la medida de nuestro osciloscopio. Estábamos esperando los valores de 1.3 milisegundos y 693 microsegundos. 1.39 milisegundos y 685 microsegundos. ¿No? Que son valores muy aproximados. ¿Sí? 693 microsegundos y 685 microsegundos.
Tengamos en cuenta que en la simulación hay más valores que se simulan. Pérdidas del voltaje, hay más variables envueltas en la simulación que en nuestra fórmula ideal. Acordémonos que estas fórmulas son fórmulas idealísticas, son fórmulas ideales que nos permite tener una idea de las magnitudes del problema. ¿Okay? Entonces, en este caso, tendríamos esto acá. Y les dejo para que ustedes hallen el periodo, el duty cycle y la frecuencia. Algo que les queda de tarea, si lo quieren hacer, no lo voy a hacer. Es algo de que ustedes hacen la matemática y se dan cuenta de la solución a ese problema. En esta parte seguiremos explicando qué ocurre debido a la introducción de dos diodos. Como nos dice, para solucionar el problema que tenemos, necesitamos la introducción de dos diodos. Entonces dice que un diodo de ellos va a estar conectado entre el punto 7, el pin 7, y el pin 6. Recordémonos que aquí estaba antes conectada la resistencia RB. O sea que el diodo queda conectado en paralelo con lo que anteriormente sería la resistencia RB. Y conectamos otro diodo en serie con RB, pero que permita su flujo para la descarga. Entonces, como dice el texto, al insertar el diodo en paralelo con RB, el cátodo hacia el condensador de temporización y otro diodo, que es deseable pero no obligatorio, en serie con RB, el cátodo alejado del condensador de temporización. Ahora la ruta de carga se convierte en RA a través del diodo paralelo hacia C. Empezaríamos por aquí y viene por aquí y carga C. ¿Correcto? Y la descarga es a través del diodo en serie con RB a través del transistor de descarga. Y cuando se descarga, se va a descargar a través de RB, a través del diodo y a través del transistor de descarga. ¿Sí? Estos diodos en mis diseños los uso todo el tiempo. Todo el tiempo. La razón es porque tengo control total y absoluto del duty cycle. Y los puedo calcular sin ningún problema, como vamos a ver en la siguiente ecuación modificada. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo. Y acá tenemos los dos diodos. Uno que va en paralelo, que es el que me va a permitir la carga del condensador. Y el otro que me va a permitir la descarga del condensador. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula del tiempo H, que sería la salida, esta parte de acá, H. Ese tiempo H estaría definido por la resistencia A y el condensador C. Se introduce un factor que sería lo que yo llamo un factor de diodo. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar. Hay muchísimas explicaciones matemáticas con ecuaciones diferenciales que hacen todo complicadísimo.
y a la final no ganamos nada con saber. Yo no le he encontrado ninguna aplicación práctica a perder tiempo resolviendo la ecuación diferencial por el hecho de haber incluido el diodo. Yo lo que hago es que armo el circuito, dependiendo del tipo de diodo que arme, y de ahí hallo su valor exacto con el osciloscopio. Porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Y lo que estamos hablando aquí es de práctica. Aquí yo no estoy dando una clase de cálculo diferencial, integral. No, esto es práctica. Poder construir un circuito y que nos funcione. Entonces, estos valores de lo que yo llamo la constante para el diodo de carga y la constante para el diodo de descarga, yo las hallo directamente de mi medida con el osciloscopio, que le voy a hacer una demostración con una simulación en Proteus. Entonces aquí donde dice que debido a la introducción de los diodos, la ecuación original va a tener un diodo, un factor de diodo que lo he llamado factor KC y factor KD, carga y descarga. Y este factor se debe obtener del circuito actual usando el osciloscopio. Entonces, si vamos a calcular aproximadamente, porque estas ecuaciones son aproximadas, no hay nada exacto en estas ecuaciones. Recordemos que estas ecuaciones son aproximados los valores, ¿sí? Para darnos una idea de dónde debemos situarnos con nuestras resistencias y si tenemos que hacer ajustes de las resistencias. Entonces tenemos que, aquí sería que el tiempo de acá, TH, vamos a ponerle aquí, TH es igual a la constante, que no la conozco porque esa es la que voy a hallar, por 0.693, que multiplica a RA. RA en este caso sería 10.000 por el valor de C. Y el de C es 0.1 por 10 a la menos 6. Me da que esto sería que el valor del tiempo H sería igual a el valor KC que desconozco multiplicando a 0.693 por 10 a la 3 por 0.1 por 10 a la 6. Nos daría entonces que, si analizo esta parte nos daría que 10 por 1, 10 por 0.1 me daría que es 1 por 10 a la menos 3. Y sería aquí, esto sería entonces milisegundos. Entonces podríamos decir que esto es KC, que multiplica a 693 microsegundos. ¿Okay? Este sería TH, aproximadamente 693 microsegundos por una variable. Pero estaría en ese rango. Este valor de KC, ¿sí?, es muy cerca de 1. Es muy cerca de 1, ¿sí? Y es alrededor del valor del logaritmo natural de 3. Puede ser de 1.07 a 1.2, sí, pero muy, muy cerca de 1, este valor de KC. Y lo mismo sucedería para el valor del tiempo en el tiempo cuando está descargado, el tiempo de L cuando está abajo. Entonces para TL va a ser igual a un factor KD, que sería el factor del diodo de descarga, multiplicado por, en este caso tenemos que RB es igual a RA, eso nos daría a 693 microsegundos. Y este sería el tiempo cuando está abajo.
Miremos ahora en la simulación. ¿Qué sucede cuando simulamos el circuito con estos valores? Al simular nuestro circuito con estos valores, tenemos de nuevo nuestra conexión pin 1, no dejo de repetir, pin 1 a tierra, pin 8 a VCC, mi salida, el out, salida, el pin número 4, el pin de gatillo que se conecta al condensador, ese sería el gatillo, y el umbral que vamos a monitorear el voltaje del condensador. Y de nuevo miramos, aquí tenemos nuestro fuente de voltaje que pasará a través de RA y carga a través del diodo el condensador, y cuando descarga pasa a través de RB, a través del diodo, y se va por el transistor de descarga. Hemos puesto aquí nuestro osciloscopio, que vamos a coger la señal en el canal A, en el canal B, y esto denota que en un diagrama eléctrico no se encuentra conectado, o sea que el canal C y el D no tienen conexión. Y de nuevo hablamos de que estos son nuestros cables, en este caso sería el cable threshold o de umbral, que lo hemos nombrado aquí. Este es el mismo nombre de este cable, que coincide con este nombre, y el cable de la salida, que lo he nombrado out, y coincide con este out. Resistencia A de 10.000 ohmios, resistencia B de 10.000 ohmios, y valor del condensador de 0.1 microfaradio. Cuando corremos nuestra animación, nuestra simulación, obtendremos esto, nuestro osciloscopio. Y hemos apagado el canal C y hemos apagado el canal D. Y tenemos acá nuestras divisiones de voltaje. Estamos a 1 voltio, aquí 1 voltio para el canal A y a 1 voltio para el canal B. ¿Qué significa? Lo mismo que habíamos hablado anteriormente, que la distancia entre estos dos es nuestra división acá, que sería de 1 voltio. Esto es 1 voltio. Entonces, si miramos acá, esta sería 0, 1, 2, 3, estaríamos aquí a 3 voltios, 4, 5 y 6, estaríamos aquí a 6 voltios, 7, 8 y aquí sería 9 voltios. Y estamos, como dijimos anteriormente, estaremos un poquitito por debajo de los 9 voltios. Aquí vemos que en el canal A, ese lo hemos conectado al condensador. Esta es la salida de condensador. Condensador. O pin de umbral. Y esta gráfica de acá es la salida. La salida es esta, que corresponde al canal B. Entonces aquí podemos mirar los voltajes, y recordemos aquí que en nuestra división de tiempo cada división de tiempo aquí corresponde al horizontal y nos dice que es 0.1 milisegundo, 0.1 milisegundo.
0.1 milisegundo. O sea que quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aproximadamente, digamos en tiempo L, es aproximadamente 800. Punto 1, punto 2, punto 8. 0.8 milisegundos o 800 microsegundos. Y también nos correspondería aquí a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aproximadamente este sería el tiempo high, aproximadamente a 800 microsegundos. No estamos usando los cursores. Los cursores nos dan un poco más de precisión. Es lo que vamos a ver en la pantalla siguiente. Entonces ya aquí vemos que en la pantalla siguiente, que es esta pantalla, entonces vemos con un poquito más de precisión, porque ya aquí tenemos lo que midió aquí, me midió 805 microsegundos, y aquí me midió 795 microsegundos, que en promedio sería 8 y 8, 16. 1600 microsegundos, o sea que de aquí sería 1600 microsegundos, de aquí hasta acá, que sería nuestro ciclo, que eso sería lo que dura nuestro ciclo, el periodo de nuestro ciclo, que es la suma de ambos, 1600 microsegundos o 1.6 milisegundos. Ahora regresemos con estos valores de 800 microsegundos, que más o menos sería el promedio, y lo vamos a comparar con lo que dijimos anteriormente, que teníamos un valor teórico de 693 milisegundos. Pero nuestro valor, cuando lo medimos, me decía que H era de 800 microsegundos y que el T, cuando está abajo, también es de 800 microsegundos. Entonces, basado en esto es lo que se mide en el osciloscopio y esto es lo que encontramos de nuestra función matemática. Tenemos que encontrar el valor de Kc. Y ese valor de Kc lo obtenemos dividiendo 693 por 800 dividido por 693. Al hacer la división, nos resulta 800 dividido por 693. 693 nos da aproximadamente 1.15. O sea que en este caso, Kc, vamos a poner aquí, Kc igual a KL, y eso es igual a un valor de 1.15. Ese sería un valor de corrección por el efecto del diodo. Pero de nuevo, en la práctica, hacemos la simulación y la simulación nos va a dar una idea. Nuevamente, la simulación no son exactas, son muy buenas para llegar a una aproximación, pero es la realidad cuando armamos el circuito, de que los valores son los valores reales con todos sus problemas de la fabricación, de las tolerancias, los condensadores de su imprecisión. ¿Okay? Y en esa parte vamos a hablar
de cómo obtener valores precisos. Esa es otra parte de cómo obtener valores precisos. Porque estas resistencias y estos condensadores no son exactos. La fórmula matemática, claro, te da un valor muy similar. Pero la realidad es que estos valores están cerca de esa realidad. Pero también tienen sus diferencias y sus errores.